Bienvenidos a cada uno. Me da mucho gusto tenerlos aquí, a las personas nuevas que nos visitan. Mucho gusto tenerlos aquí. Cada fin de semana estudiamos una porción de la Biblia, una historia de Jesús acerca de lo que la Biblia nos enseña. Y hoy vamos a estudiar una historia que se encuentra en Mateo capítulo 24, del verso 1 al verso 14. Cada fin de semana estudiamos una historia de Jesús, pero no solamente eso, lo aplicamos siempre a nuestras vidas para ser mejores cristianos cada día. En nuestro sermón de esta mañana, o esta tarde, esta mañana todavía, vamos a ver a Jesús hablándonos o enseñándonos acerca de los últimos días, del fin. Y es interesante porque mucha gente no conoce cuál es el fin. Muchas personas no saben cómo va a terminar el mundo, pero hoy vamos a enseñarles qué es lo que dice Jesús acerca de esta enseñanza. ¿Puedes ver el texto en las pantallas? Hoy vamos a estar estudiando verso a verso a través de Mateo 24, del verso 1 al verso 14. Y el título es Viviendo en los últimos días. Viviendo en los últimos días. Jesús nos enseña mucho acerca de estos temas. Vamos a estar mirando en esta enseñanza que está llena de aplicaciones para nosotros. Vamos a estar mirando 4 señales que estamos viviendo en los últimos días. 4 señales que estamos viviendo en los últimos días. Así que vamos a comenzar porque creo que es importante comenzar. Capítulo 24, de Mateo. Y vamos a estar estudiando del verso 1 al verso 2. ¿Sabes? No hable con su vecina, no hable con su vecino. Simplemente escuche lo que el Señor tiene en esta mañana para cada uno de nosotros. Estamos en vivo también y se escucha su voz. Si usted habla, se escucha su voz en las enseñanzas. Así que aquí le damos prioridad a la Biblia y vamos a ver a qué Dios nos enseña hoy. Versículo 1 y versículo 2 de Mateo capítulo 24. Vamos a leer con el entendimiento y vamos a retener lo que leemos, ¿okay? Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. El verso 2 dice, respondiendo a él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. La semana pasada mirábamos una enseñanza maravillosa en los versículos anteriores y recordábamos que Jesús dio un estudio o una advertencia fuerte. ¿A quién? A los líderes religiosos. Jesús les habló con intensidad, les dijo en su cara, no les dijo susurradamente, les dijo en su cara a los hipócritas, les dijo a los fariseos, les dijo, escribas, fariseos hipócritas, 8 veces les dijo, ay de vosotros guías ciegos. Y luego le vuelve a decir, insensatos, ciegos. Y luego le vuelve a decir, ay de vosotros, necios. Y luego le vuelve a decir, ciego. Y no solamente eso, Jesús les dice, generación de víboras. Y fue tan intenso ese sermón de la semana pasada, que ahora después de decirle eso a estos fariseos, a estos hipócritas, Jesús al final del verso 23, del capítulo 23, anuncia que la desolación del templo. Están sus pantallas, miren. La miramos la semana pasada. Mateo capítulo 23, verso 38, dice, he aquí, hablándoles a ellos, vuestra casa os es dejada desierta. Y esta frase, he aquí vuestra casa os es dejada desierta, abre la puerta o el panorama para que Jesús comience a hablarles de las profecías en el capítulo 24 y capítulo 25. Esta sección se conoce como el sermón del monte de los olivos. ¿Por qué? Porque ahí va, después del templo, Jesús va con sus discípulos y les está enseñando allí. Y denuncia después de eso de los fariseos. Dice el verso 1 que cuando salió del templo, que fue donde fue la semana pasada fue la enseñanza, y salen de ahí y caminan al monte de los olivos, y los discípulos, imagínense la escena, salen de ahí y los discípulos lo primero que ven son los edificios. O sea, el edificio del templo. Porque al final del verso 2, si usted mira su Biblia, dice que se acercaron sus discípulos para mostrarles ¿qué? Los edificios del templo. O sea, y ese edificio del templo era una belleza maravillosa.
Era una arquitectura preciosa, era un edificio maravilloso, que el primer templo fue construido ¿por quién? Díganme. Por Salomón, el hijo de David. También el templo se edificó, dice la historia, que el templo se edificó donde Abraham ofreció a Isaac. Eso está en 2 de Crónicas 3:1. Así que el templo ese maravilloso de Salomón fue destruido por Nabucodonosor en el año 586. Usted puede ver la imagen en sus pantallas. Después de eso, mire qué maravillas de templo había hecho Salomón. Después de eso, como ese templo fue destruido, el segundo templo fue restaurado, fue en el tiempo 566 a.C. Y ese templo fue tan sencillo que las personas lloraron de ver que ese templo fue derribado, y el segundo templo que habían construido era tan sencillo que los ancianos de Israel habían llorado porque extrañaban esto. Pero Herodes el Grande, en el año 20 antes de Cristo, ¿sabes qué fue lo que hizo? Renovó el templo, y fue esto lo que Herodes hizo. Eso que miran ustedes ahí. ¿Y sabes qué? Es tan inmenso que aquí se mira, que el templo se mira ahora como ruinas, pero realmente fueron 500 metros de largo, eran 280 metros de ancho y alcanzaba una estatura de 9 pisos. No solo lo renovó, sino que hizo patio de gentiles, el pórtico de Salomón, y ¿sabes qué más? El santuario central. Pero en los tiempos de Jesús, ¿sabes? Esto era considerado una maravilla del mundo romano. ¿Qué hay hoy en el templo ese? ¿Qué hay ahora? Bueno, la foto que pasamos, eso hay ahora. Es lo que usted mira en todas las fotos en el tiempo presente. Actualmente eso es lo que se encuentra. ¿Sabes? El domo que le llaman la cápsula de la roca. Entonces eso se encuentra en Israel ahorita. Así que lo que estaban viendo no era esto los discípulos. Lo que estaban viendo era el otro templo. De tal manera que era tan impresionante que le dicen a Jesús: ¿estás mirando el templo? Como diciendo, wow. Y mira lo que le contesta Jesús en el verso 2. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? Señalando el templo. Acuérdese, señalando el templo le dice: de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y la verdad que el templo era impresionante. Si tú hubieses estado ahí, hubieses dicho: no, eso no puede pasar. Es como cuando mirando unas torres gemelas, dice: no, eso no puede pasar, esto es impresionante. Las torres gemelas fueron derribadas. Y en los tiempos de Jesús, los discípulos estaban tan maravillados con eso, porque era como el templo cultural, nacional de todo Israel, y estaban maravillados con eso. Y Jesús no le responde de una manera humana, Jesús le responde de una manera que él miraba las cosas espirituales. Ellos miraban lo exterior, ellos miraban los maravillosos, pero Jesús les dice: de cierto, que de eso no quedará ninguna sola piedra, o sea, todo va a ser derribado. Para Jesús simplemente eso era temporal, era pasajero, era algo que iba a pasar. Ya le había dicho en el verso 38, ¿recuerdan? Nuestra casa será desolada, Dios no estará más, la gloria de Dios no estará más en ese templo. Ahora imagínese usted cómo estaban esos hombres. Y me impresiona porque ese templo fue derribado, para que anote usted, fue derribado en el año 70 después de Cristo. Cuando Tito el comandante vino y hizo una matazón de judíos, y los judíos fueron dispersados. ¿Te imaginas? Fueron dispersados y destruyó la ciudad, dice la historia, y destruyó y quemó el templo. Así que lo que Jesús profetiza, que para ese entonces era imposible, se cumplió literalmente al pie de la letra. ¿Qué implica esto para nosotros? ¿Qué quiere decir esto para nosotros?
que lo que Jesús dijo en el verso 2, todo lo demás que sigue diciendo en el capítulo 24, en el capítulo 25, se va a cumplir al pie de la letra. Y eso es impresionante, porque si usted mira, todos estos versículos o todos esos capítulos están con letra roja. Y cuando está con letra roja es que Jesús está hablando. Jesús va a cumplir lo que dijo, se va a cumplir. Y ¿sabes qué es impresionante también? Que vienen advertencias, vienen juicios, vienen señales que se van a cumplir. Ahora, vamos a leer el verso 3 al verso 6 para ver qué sigue diciendo Jesús. En el verso 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Después del anuncio de la destrucción del templo, sube al monte de los olivos y les enseña a sus discípulos. Se sientan ahí. Yo me imagino que los discípulos aún desconcertados por los que le había dicho acerca del templo. Y ahí están los discípulos y se acercan y hacen 3 preguntas claves a Jesús. Ahora mi pregunta para ustedes es: si usted hubiese estado ahí, ¿quién le hubiese preguntado a Jesús? Es buena pregunta. ¿Quién le hubiese preguntado a usted a Jesús? ¿Quién le hubiese gustado que Jesús te contestara? ¿Qué le pararía el futuro? Ahora, los discípulos estaban preguntando algo que todo el mundo se pregunta hoy. El mundo se pregunta hoy: ¿cómo va a terminar el mundo? La cosa es que el mundo no conoce la Biblia. Y hay muchos cristianos también que probablemente no conozcan y se pregunten: ¿qué irá a pasar? Se preguntan porque no han leído estos capítulos. Porque si los estudiaste ya, entonces yo creo con todo mi corazón, tú sabes qué es lo que va a pasar. ¿Cómo va a terminar el mundo? Tú lo sabes. Sin embargo, el intento por las personas de saber qué va a deparar el futuro, van y terminan en lugares equivocados. A preguntar, por ejemplo, a la esotería, a los horóscopos, ¿a qué más? A lugares equivocados. Y muchas de estas personas han sido engañadas. ¿Por qué? Por tratar de averiguar su futuro. Muchas personas van inclusive a preguntar cosas personales de ellos mismos. Le preguntan a Walter Mercado: Walter, mi esposo me engaña, mi esposa me engaña. ¿Qué va? Hay muchas personas así. Usted no, hay bastantes personas así. Yo conozco muchas personas y más aquellas que no conocen a Jesús. Pero ¿dónde va usted? Porque yo he mirado a usted que van a mirar a ese que está ahí en las pantallas. ¿No? No han ido o al otro que está ahí, o probablemente al otro. Han ido, yo los he visto. Está cachetón, pero está guapo. O a ese que está allá divino. Yo no sé usted, pero ya quítalas, por favor. Pero mucha gente es engañada al tiempo de hoy. Los discípulos vinieron a hacer preguntas correctas. Dinos, ¿cómo será esto? Y yo creo que si usted y yo hubiésemos estado ahí, probablemente hubiésemos hecho las mismas preguntas. Dinos qué va a pasar. ¿Qué señal habrá de tu venida? El verso 4 me fascina cómo le contesta Jesús. Ponga sus ojos en el verso 4. Respondió Jesús y les dijo: mirad que nadie os engañe. Desde el principio Jesús les dice a sus discípulos que van a venir bastantes engañadores. Pero ¿engañarnos de qué? Dígame usted, ¿engañarnos de qué? Por eso es maravilloso estudiar la Biblia así. ¿Sabes por qué? Porque el verso 5 nos dice. El verso 5 nos dice: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. El engaño es una marca principal de este periodo del fin de los siglos. Y vivimos en una época donde hay demasiado engaño, donde hay demasiada publicidad. Y estoy hablando del comercio, ¿no?
Por ejemplo, mira, tómate estas pastillas y vas a bajar de peso. Y te tomas las pastillas y subes de peso. O cómprate esto, mira, si se está cayendo el pelo, ese shampoo es buenísimo. Y te pones el shampoo y hay más pelo que nunca en el baño. Entonces, hay mucho engaño en esas cosas. Te prometen cosas que no pueden dar. Y cada vez es más común todas estas mentiras. ¿Para qué? Para obtener algo de nosotros, obtener algo de ti. Lo importante de aquí, que Jesús no está hablando nada de lo comercial. Jesús está hablando de un engaño religioso mucho más peligroso todavía. ¿Qué significa esto? Que habrá falsos maestros, habrá religiones falsas. Si estás tomando notas, aquí encontramos nuestra primera señal de que estamos viviendo en los últimos días. Están sus pantallas. Señal de que estamos viviendo en los últimos días. Habrá falsos cristos, religiones falsas. Habrá falsos cristos, religiones falsas. Los expertos dicen que hay 4,200 diferentes religiones alrededor del mundo. ¿Cuántas de ellas son falsas? 4,199. ¿Por qué? Porque la única religión verdadera es la de Jesús y la Biblia. El Jesús de la Biblia. No hay nadie más, porque el Jesús de la Biblia es el que salva. Juan 14:6 dice Jesús diciendo: yo soy ¿quién? El camino. Yo soy la verdad. Yo soy la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Todas esas religiones, con sus versiones inventadas, porque hay Jesús inventados, no están enseñando el Jesús de la Biblia. Bueno, Jesús dice que todas esas cosas van a pasar, pero aún no es el fin. Hubo un hombre en Miami, ¿cuántos se acuerdan? José de Jesús Miranda, en los tiempos de los 80, él dijo que era Pablo primero. Después dice: yo soy Jesucristo, hombre. Y anduvo diciendo tantas cosas equivocadas que fundó una secta y engañó a miles de personas. La secta llegó hasta Centroamérica. Él mismo predijo que el 30 de junio del 2012 su cuerpo iba a ser transformado en un cuerpo glorioso. ¿Qué crees que pasó? Nada. ¿Por qué? Porque era un engañador. Y Jesús está diciendo que esta es una característica de los tiempos, pero no será el fin. Vamos a mirar todas estas cosas. Jesús habla del engaño religioso, de los falsos cristos, de los maestros, de esos maestros que hablan hablan verdades a medias. A ver, pastor, explícame eso. Sí, usan la Biblia, te leen un versículo, pero jamás te hablan de la Biblia. Leen un versículo para decirte cosas que quién sabe dónde las sacarán. Están engañando a las personas. Están dándole atole con el dedo, dice, ¿no? Pero eso sí, pasan la canasta como 50 veces para pedir la ofrenda. Y se hacen ricos. Y tienen mansiones por todas partes. Y tienen cuentas de banco en donde, allá en las Islas Caimanes, en Suiza, donde no llega el gobierno para revisarles sus cuentas. Serán engañados muchas personas. Habrá falsos maestros. Y no solamente eso, el verso 6 dice Jesús: vas a oír de guerras y rumores de guerras. Y luego dice: mirad que nadie os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Después del engaño religioso, Jesús menciona otras dos marcas del fin de los siglos antes de que eso pase. Vamos a oír de guerras y vamos a oír de rumores de guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial ha habido más de 300 guerras en todo el mundo. De hecho, ¿sabes qué? Hoy se libra una. Rusia invadió ¿a quién? A Ucrania. Se oye del miedo de Venezuela que Estados Unidos quiere intentar invadir. Se oyen rumores de guerra. Estamos viviendo esto. Eso es señal de los últimos días. Y esto nos trae a nuestra segunda señal que estamos viviendo en los últimos días. Están sus pantallas. Señal de que estamos viviendo en los últimos días. Número 2. Habrá guerras y rumores de guerras. Son señales de que estamos viviendo en los últimos días. Tensiones internacionales, amenazas, conflictos. Pero Jesús añade
que cuando esto pase, mira lo que dice al medio del verso 6. Mirad que nadie nos turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin. ¿Qué quiere decir esto? Que no vivamos con pánico. Que nosotros que hemos creído en Jesús, estamos en sus manos. No hay problema, que no debemos de interpretar esos días como el final del mundo, porque Jesús dice, aún no es el fin. Es el proceso que va a pasar hasta que llegue el fin. Verso 7 y verso 8. Dice, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, escuche, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto, dice Jesús en el verso 8, será principio de dolores. Después de guerras y pestes, Jesús menciona, y wow, dice, para nosotros esto era imposible. Y miramos las noticias, y lo que miramos en las noticias es esto. Guerras, rumores de guerras, y hay bastante tensión. Y las guerras pasan por algo, dice Santiago. ¿Qué pasa? ¿Qué dice Santiago que pasa? Por el corazón del hombre. Queremos lo que otro tiene. Y así están las naciones. Habrá pestes y terremotos, dice, en diferentes lugares. Y aumentarán con intensidad, con frecuencia. Hambre. Yo recuerdo, no sé si usted ha mirado algunos anuncios en la franja de Gaza. Los niños con sus ollas, queriendo agarrar un poquito de comida, si tan siquiera agarraron un poquito de comida, llorando, mirando esas lágrimas de estos niños, y es impresionante. Y tú dices, en el siglo XXI, sí, en estos tiempos estamos pasando. No más que nosotros muchas veces vivimos tan encerrados en nuestros problemas, en nuestra situación, en nuestro mundo, que no alcanzamos a mirar mucho más allá. Hay escasez de hambre. Hay niños muriendo, hay desigualdad extrema, pestes, enfermedades. Nosotros mismos hace 4 o 5 años vivimos una de estas cosas que está documentada. ¿Sabes? No estamos hablando de algo que no vivimos. Yo le puse ahí cuántas personas murieron por el COVID-19 y la Organización Mundial de la Salud dice que fueron 15 millones de personas las que murieron por el COVID-19. Y no solamente eso, otras agencias dicen que eso no es los números correctos, porque otras agencias ponen que fueron más de 20 millones de personas. Hubo muchas personas que no se contaron. Eso lo acabamos de vivir hace 4 años. Las iglesias cerramos por meses, no estábamos haciendo servicios presenciales. Los terremotos. Yo les preguntaba anoche, los del DF están asustados cada vez que llega el 19 de septiembre, se asustan. ¿Cómo no? Yo además me saldría de la Ciudad de México, porque esos terremotos han matado a muchas personas. A cada rato hacen simulacros. ¿Por qué? Porque puede pasar en cualquier momento. Están asustados, estamos asustados, están traumados. 2 veces los 19 de septiembre, 2 veces los 19 de septiembre, uno tras otro, han pegado duro los terremotos. Pero Jesús dice que todo esto forma parte, pero no es el fin. Ponga sus ojos en el verso 8. Verso 8, ¿qué dice? Todo esto es principio de dolores. Y cuando Jesús usa esta frase de principios de dolores, le está hablando de dolores de parto. Se los explico. Las mujeres que están aquí, que han tenido niños, saben. Al principio son dolores leves. Luego son más intensos, luego más seguido y finalmente mucho más frecuente y más fuertes. Es lo que Jesús nos está diciendo, que todas estas señales van a ir aumentando poco a poco y serán más con frecuencia. Es como que si el mundo estuviera en dolores de parto, que anuncian que algo viene, pero todavía no hay nacimiento. Así van a pasar las cosas. Así que en la mañana, en el primer servicio, algunas personas levantaron sus manos. Cuando les pregunté, ¿cuántos de ustedes están orando para que el mundo sea mejor? Y levantaron su mano. Espero que usted no la levante. Porque
muchas personas creen que el mundo va a mejorar. Muchas personas tienen en su corazón, dicen, yo estoy orando para que el mundo mejore. Les voy a decir algo que les va a caer probablemente como cubeta de agua fría. El mundo va a empeorar. El mundo va a ser peor. No va a mejorar. Qué precioso es aquel que venga a los pies de Cristo. Qué precioso es aquella persona, como usted hoy trajo invitados, que esas personas vengan al conocimiento de Cristo. Vamos a continuar con nuestro estudio. Mira, vamos a leer el verso 9 al verso 14, para ir terminando en 20 minutos. Jesús dice, sigue diciendo, dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Cuando yo leía eso, digo, ay Señor, espero que venga antes por nosotros, no que pase eso. Y luego dice, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. El 10 dice, muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Después de hablar de guerras y de rumores de guerras y de pestes y de terremotos, Jesús pasa del mundo exterior ahora a hablar de nosotros, aquellos que conocemos a Cristo. ¿Sabes? Y nos dice lo que nos va a pasar. Y dice lo que va a pasar. Que habrá una presión directa hacia nuestras vidas. Habrá aquellos que nieguen. Habrá aquellos Pedros que, acuérdense que Pedro negó al principio, pero después dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero en los futuros tiempos habrá personas que por salvar sus vidas van a negarlo. Van a decir, yo no lo conozco. Van a decir, yo nunca he estado en una iglesia. Van a decir, yo nunca dije que Cristo era el Dios. Muchas personas habrá en estos tiempos que se avecinan, y en estos tiempos. Esas son señales que estamos viviendo en los últimos días, las tribulaciones, las persecuciones. Y luego dice, o entregarán a tribulación y os matarán. En ese periodo que Él se fue, en ese periodo que Él venga, vamos a ser perseguidos. Vamos a ser blasfemados muchas veces. Jesús ya lo había advertido. Cuando empezamos el libro de Mateo, ya lo había advertido. Están sus pantallas. Mateo 5, del verso 10 al verso 12, dice Jesús, hablando a los discípulos, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de maldad contra vosotros, mintiendo. Gozaos, dice Jesús, y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea, nuestro galardón, dice, nuestra recompensa, en otra versión. No es posibilidad que esto pase. Es una certeza. Va a pasar. Dice, ay pastor, pues, ¿qué mensaje tan triste trajo hoy? No. Es que nosotros estudiamos la Biblia así. Yo no escojo qué versículos predicar. La semana pasada terminamos el capítulo 23 y hoy empezamos el 24. Porque Pablo dice que tenemos que enseñar todo el consejo de la palabra de Dios. No podemos quedarnos a medias. Entonces por eso es que estamos en este versículo. La persecución aumentará en intensidad, con frecuencia, igual que el parto, los dolores de parto. Lo vamos a mirar probablemente. Y no solamente eso, el verso 10, ponga sus ojos en el verso 10. Muchos tropezarán, dice. Entonces, y se entregarán unos con otros, y unos con otros se aborrecerán. Digo yo, wow, todo eso va a pasar. Si usted está pensando que el mundo va a mejorar, olvídese de eso, más. Póngase a orar, porque los siguientes versículos dice Jesús, velad, velad, velad. Y empieza a decir Jesús que estemos, ¿qué? Velando. En los siguientes versículos, y que no falle la siguiente clase. Y yo sé que probablemente muchos de nosotros hemos pasado este tipo de persecución, no tan fuerte,
pero hay persecución. Tú le dices a alguien, los invitas a la iglesia, oh, ya vas a empezar con tu Cristo. Te agarran el folleto y te lo tiran. Probablemente no es una persecución fuerte, pero están tratándote de atacar, están mintiendo, como dice ahí, te están vituperando. Y los invitas y dices, otra vez a la iglesia. Bueno, tú vives ahí en la iglesia, ok, dicen, ¿verdad? Así que esto nos lleva a nuestra tercera señal de que estamos viviendo en los últimos días. Señal de que estamos viviendo en los últimos días. Número 3, habrá tribulación, persecución contra los cristianos. Ahora, gracias a Dios porque México es un país libre, correcto. Podemos todavía hacer eso, no hay persecución tan fuerte. Pero sabe, en pleno siglo XXI, ¿sabía que la persecución, aún la muerte para los cristianos, existe hoy? Mire ese mapa que está en sus pantallas. La organización de Puertas Abiertas cada año hace una evaluación de los países donde los cristianos son perseguidos y no solamente eso, son matados, muertos o matados. Muertos, le dan muerte por conocer a Cristo. Y son 50 países que ellos mencionan, y todo lo rojo es cuando hay mucho más persecución. Inclusive yo tengo unos países aquí que dicen que, estoy en vivo, bueno, Corea del Norte, Somalia, Yemen, Libia, Sudán, Nigeria, Pakistán, Irán, Afganistán, son uno de esos países. Y dices tú, hoy en esos tiempos, sí, hoy en esos tiempos, hay cristianos escondiéndose para estudiar la Biblia. Hay cristianos que no salen con inclusive en China, ¿sabes cómo hacen los servicios? Esto me lo contó alguien que estuvo en China. Dice que los servicios lo hacen arriba de un carro y dan vueltas y vueltas y andan y están estudiando la Biblia arriba del carro. Eso es impresionante. ¿Para qué? Para no ser descubiertos. Esto está pasando hoy en nuestros tiempos. Y luego sigue diciendo Jesús, se entregarán unos a otros. La persecución, lo que está diciendo Jesús, que la persecución va a revelar traidores dentro de la iglesia, así como los que están afuera. Wow, yo digo, ¿en serio? Sí, es en serio. Jesús lo está diciendo. Cristo será roca de tropiezo para muchos. ¿Cómo que es eso? ¿Que Cristo no es roca para salvación? Sí, pero será de tropiezo para muchos. Primera de Pedro, se los compruebo con la Biblia. Primera de Pedro 2, del 7 al 8. Dice, para vosotros pues, lo que creéis, Él es precioso, ¿correcto? Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Y piedra de qué? De tropiezo. Y la roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Habrá confusión, habrá miedo, habrá traición, se entregarán unos a otros, habrá aumento en la falsedad, habrá muchas cosas. El verso 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Wow, tú dices, ¿en serio? Sí, en serio. Pablo le escribe a Timoteo y le dice lo que va a pasar. Segunda de Timoteo 3, del verso 1 al verso 5. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y luego describe a personas. ¿Qué tipo de personas van a venir? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Es decir, que mucha gente con apariencia de ¿qué? De espiritualidad. ¿Recuerdan ustedes la clase pasada? Lo miramos. Jesús le dijo, ay de ustedes que van a las casas de las viudas
y hacen oraciones largas. ¿Para qué? Para tomar ventajas de ellas. Y Jesús dice que en estos tiempos habrá personas así que van a querer tomar ventaja, pero sus corazones están lejos de esto. Y lo estamos viviendo en estos tiempos. Usted mira a personas sacando provecho de muchas personas. Hay personas que tienen a cargo una congregación, tienen discípulos, y qué triste, que en vez de llevarlos a caminarlos al Señor, ¿sabes qué es lo que hacen? Los desvían. Hay de ustedes ciegos, que son ciegos y quieren guiar a otros ciegos. Le dice Jesús a los fariseos la semana pasada. Yo no sé si usted conoce a varios de estos, pero he oído de varios engañadores en las iglesias, que pasan como 50 veces el plato de la ofrenda, que están hablando bonito y maravilloso, pero ¿sabes qué? Simplemente están engañando a las personas, porque agarran la Biblia y no enseñan la Biblia. Simplemente hablan lo que ellos quieren hablar. Y les puse un ejemplo. Estuve en San Diego y en la calle 43 o 33 en la Imperial, un hermano que dice, habla la Biblia en el Salmo 81. Yo dije, esto va a estar bueno. ¿Y sabes qué dijo? Puras mensajes. ¿Y sabes qué pasó? La gente decía amén. No sabía ni de lo que estaba hablando. Y la gente decía amén. Era lo más triste, que estaba hablando cosas de que él mismo hizo, y la gente decía amén. Hay personas engañadas. Usted y yo tenemos que ser como los de Berea, que cuando Pablo hablaba, ellos iban a ver si lo que dijo Pablo era verdad, estaba en la Biblia. Así debemos de ser en estos tiempos. Y yo creo que si usted se va algún día de aquí, por X razón, por alguna situación que tenga que moverse de la ciudad, bueno, vaya a una iglesia donde realmente se enseñan las escrituras. Porque va a haber muchos falsos. Va a haber muchas personas falsas que van a querer decirte que va a haber cambios, pero ¿sabes qué? Sus vidas van a estar llenas de maldad. Jesús añade y dice en el verso 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Vamos a ver a la sociedad cada vez más peor, porque Jesús dice que la maldad se va a aumentar. Es decir, la gente hoy va a vivir como a ellos les plazca vivir. Lo estamos viviendo, sin ley, sin querer obedecer la palabra del Señor. Y cuando quitas la palabra del Señor de tu vida, ¿qué es lo que va a haber? No va a haber paz, no va a haber nada de eso, no va a haber esperanza. ¿Qué pasó en todas las escuelas de Estados Unidos? Yo viví 40 años allá. ¿Qué pasó? Quitaron los 10 mandamientos, quitaron las Biblias de las escuelas. ¿Y qué pasó? Está pasando un desastre. ¿Por qué? Porque cuando quitamos las cosas de Dios, aquella que produce paz y paciencia, aquello que produce amor, y quitamos esto, ¿qué es lo que pasa? El ser humano pierde la esperanza. Ahora ya no se respeta a nadie. Hoy no hay respeto por nadie. Y esto nos trae a nuestra cuarta y última señal de que estamos viviendo en los últimos días. Señal de que estamos viviendo en los últimos días. Número 4. La maldad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará. Hoy cada vez más muertes, violencia, y ya las personas no sienten dolor. Yo no sé cuántos de aquí pasan los 50 años. No levante su mano porque de aquí los miro jóvenes, pero algunos de nosotros tenemos más de 50 años. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Antes nos estremecíamos cuando escuchábamos de alguna muerte y decíamos, wow, ¿en serio? Sí lo mataron, y como que si nos asustábamos, ¿no? A hoy, oh sí, nos encontraron 4, 5, tu vida sigue normal. Ya como que se desapareció eso. Y miramos las noticias y escuchamos de todas las cosas que están pasando. ¿Y sabes qué? Jesús dijo, cuando esto pase, el amor de muchos se va a enfriar. Y esto es señal que estamos viviendo en los últimos días. El verso 13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora, debes entender eso, ese contexto, ¿ok? No vas a ser salvo porque vas a perseverar.
La palabra del Señor, todos aquellos que conocemos la Biblia, la palabra del Señor dice que la salvación viene ¿por qué? Por gracia y por fe. Tú tienes que arrepentirte de tus pecados para ser salvo. Ahora, en medio del caos y de la situación, perseveras hasta el final. Amén. Eso está hablando del contexto. Pablo dice que si confesamos con nuestra boca, pero vamos un más lejos, porque ¿qué tan fácil es confesar nada más con la boca? Pablo les dice a los romanos, ¿y creyeres dónde? En tu corazón. No solamente es decirlo, sino creer en nuestro corazón que Jesús se levantó de entre los muertos, será salvo. Entonces tienes que creer, y después de eso, perseverar hasta el final, en medio del caos, en medio de toda esa tribulación que va a pasar. Y no se asuste, pero el servicio del siguiente domingo de 10 todavía está mucho más fuerte, porque habla de la tribulación, de lo que va a venir, de lo que Jesús nos va a enseñar del verso 15 en adelante. Está un poquito mucho más fuerte, pero sigue diciendo Jesús para terminar, verso 14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Jesús prometió que este evangelio va a ser predicado en todo el mundo, a pesar de la persecución, a pesar de los falsos maestros, a pesar de las adversidades, de los terremotos, de todas esas cosas que miramos anteriormente. A pesar de eso, ¿sabes qué? Esto no va a detener que el evangelio sea predicado. Y eso nos dimos cuenta hace 4 o 5 años atrás. Nos preguntábamos, ¿cómo le vamos a hacer si no vamos a tener servicios presenciales? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y más que nunca el evangelio se enseñó a través de las redes sociales, más que nunca en la historia. A Dios no lo detiene nadie. Dios es fiel, Dios es verdadero, y todas las plataformas ahora están llenas de miles y millones ¿de qué? De enseñanzas. A través de Facebook, a través de YouTube, a través de otros medios, de otras plataformas. Dios sigue siendo fiel, porque Dios es maravilloso. El evangelio sigue llegando a distintas partes del mundo, sigue siendo predicado. Y en medio de este caos que está pasando y va a seguir pasando, Dios va a seguir rescatando por medio de su amor a muchas personas. Ahora, en medio de esta tribulación, Dios va a seguir salvando. Nosotros estamos aquí con una misión, no de estar nada más sentados aquí y venir a escuchar los domingos, que eso es parte, pero nuestra misión es ir a todas las naciones, enseñándolos que guarden a lo que yo os he enseñado, hacer discípulos a las naciones. Eso es nuestra misión. Por eso es que Dios nos está dando este templo. ¿Sabe para qué? No para que se mire bonito el templo, porque el templo somos nosotros, sino para que haya personas que podamos hablarles nosotros de Cristo, qué fue lo que hizo Cristo en nuestras vidas, y esas personas vengan al conocimiento de la palabra del Señor. Hay muchas sillas, y qué bueno que nos hagan falta muchas sillas. Corremos al Costco y compramos otras 20 sillas. Eso no va a ser impedimento, pero ese es el trabajo de usted y mío, ir por las almas. ¿Sabes por qué? Porque el evangelio de Dios tiene poder. ¿Para quién? Para salvación y para todo aquel que cree. Así que hagamos el trabajo. Apocalipsis 14, 6 y 7, termino con esto. Dice: vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El 7 dice: diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Estamos viviendo en los últimos días, pero no se asuste, porque estamos en las manos de Jesús. Ahora, ¿cómo debemos de responder nosotros a todas estas cosas? ¿Qué debes hacer tú y yo como cristianos? Jesús nos dice mismo en esta enseñanza: no permitas que tu amor se enfríe por Él.
Párate en las mañanas aunque no quieras. A veces no quieres levantarte de la cama porque hace frío. Y dices, otros 10 minutos, y otros 5 minutos me levanto. Ora de todos modos. Si a veces te vas a quedar dormido ahí en la esquina del colchón, duérmete, pero ora de todos modos. Que tu amor no se enfríe por Jesús. Que sigas diciéndole al Señor, Señor, pon esa llama dentro de mí. Ese amor por ti. ¿Sabes? Y otra de las cosas, comprométete a perseverar hasta el fin. No seas de esos que van y vienen. Y si te vas, vuelve, regresa, porque el amor de Cristo es mucho más grande que cualquier cosa. Nosotros no estamos aquí para juzgar. Nosotros estamos aquí para recibirte con los brazos abiertos. Y qué bueno que regreses. Qué bueno que estés aquí. Porque ¿sabes qué? Aquí es donde vamos a aprender acerca de la palabra. Y luego la tercera es comparte el evangelio. Vamos, ahí tenemos folletos en la parte del centro de bienvenida. Llévate unos folletos. Dile a esos familiares que todavía no conocen a Cristo. Debemos de temblar por ellos, porque ¿sabes qué? Vendrá el juicio. Y qué triste que no los miremos ahí. Qué triste que tú y yo nos podamos mirar allá, pero no miremos a nuestros familiares. Háblale de Cristo. Esto es en serio. Cristo lo dijo. Y esto se va a cumplir al pie de la letra. Se va a cumplir. Esto no es para que te asustes. Esto es para que, ¿cómo puedo decir? Para que te reasustes. Porque va a pasar. Es verdad. Para que te alertes. En los siguientes versículos vamos a ver donde nos dice, vele, estén alertas. Estén siempre alertas. Que esto es verdad. Inclina su rostro.